recuerdo hace un mes estuvimos hablando de algunos padres eudistas, creo que mencionamos de manera especial al padre García Herreros, por supuesto, y a dos que habían sido sus maestros y que también brillaron de una manera especial en Colombia, el padre Félix Ruiz, que había sido su profesor estando él en el seminario menor y que había muerto heroicamente, y el padre Enrique Rocheró, que le dejó también su apellido aquí a la escuela de idiomas, pero que también fue un hombre bien abnegado, misionero, un hombre realmente estelar. Creo que de eso fue de lo que hablé la vez pasada. Es posible que haya hecho alguna mención de que los eudistas llegaron a Colombia en 1883 y a lo que es la realidad de hoy. Pero en el tema que hoy me indican son algunas líneas de espiritualidad eudista. En la iglesia se suele denominar una escuela espiritual, una línea espiritual, como un camino que escoge una persona para ir a Dios. Las escuelas espirituales todas son caminos para ir a Dios. Pero claro, cada uno de nosotros, como todos somos distintos, hay unas personas que subrayan más unos acentos que otros. Y así como se dice que por todos los caminos se va a Roma, pero es distinto irse por avión o irse en buque, es distinto, claro, irse por Brasil y salir por África, o es diferente subir a Norteamérica y pasar a Francia. Bueno, son caminos distintos, pero todos deben llegar al mismo objetivo. Y así en la iglesia ha habido, por ejemplo, los padres benedictinos, por decir algo, San Benito tuvo un lema que era ora y et labora, ora y trabaja. Entonces él era, todo el día pasaban los monjes haciendo construcciones o cuidando las huertas, pero sacaban sus momentos para ir a orar, entonces oraban y trabajaban. Pero otros eran de índole más misioneros, entonces era a ir a predicar el evangelio. Otros optaban, como San Francisco de Asís, por una línea muy marcada de pobreza, pero otros, como los jesuitas, como San Ignacio, se organizaron como si fueran una compañía militar, una compañía de Jesús muy estructurada. Los padres dominicos, de ellos se dice, el lema de Santo Domingo era contemplare et contemplata adistradere, que eso significa contemplar, es decir, pensar en Dios, meditar, contemplar y contarle a los otros lo que se ha contemplado, es decir, comunicar, predicar lo que se ha contemplado. A eso son escuelas de espiritualidad, es decir, énfasis, caminos que a uno lo llevan a la meta definitiva, al puerto que es Dios. Entonces, Juan Eudes, ¿qué nos propuso? Y con Juan Eudes, los sacerdotes, los cristianos que vivían en Francia en el siglo XVII, que era lo que a ellos los caracterizaba. Posiblemente podríamos decir muchas cosas, me voy a centrar en una, y si nos queda tiempo de pronto damos un paso y tomamos otra, pero me voy a centrar en una que en el siglo XVII fue muy importante, pero que sigue siendo muy importante para todos nosotros. Y ojalá a cada uno de ustedes le quedara siquiera una pequeña frase, una pequeña idea, una pequeña motivación de lo que yo quisiera compartirles en este momento. ¿Qué les voy a compartir? Juan Eudes escribió un librito, escribió bastantes libros, sus obras, algunas se perdieron, pero las que quedaron están en 13 volúmenes gruesos. Entre esas hay un pequeño libro que tendrá por ahí 100 páginas, tal vez un poco más de uno de esos libros, y se llama Contrato del hombre con Dios por el santo bautismo. Es decir, el arranque espiritual de Juan Eudes era que somos bautizados, y como ustedes también, posiblemente algunos de ustedes, o quizá todos, fueron bautizados cuando estaban pequeñitos,
cuando apenas tenían una semana, 2 semanas de nacidos. Entonces, ese es como el arranque de la vida espiritual. Para ser bautizados no habían necesitado vincularse a la Universidad Minuto de Dios. No, era como cristianos. Ustedes son bautizados desde hace, y pónganle los años que quieran, desde hace muchos años. Pero qué bueno que aquí en la universidad como que fuéramos conscientes de lo que significó ese momento, de lo que sigue significando en la vida de todos nosotros. De manera que nosotros somos bautizados. Dicen que Lutero tenía en la entrada de su oficina un pequeño letrero que decía: soy bautizado, soy bautizado. Y eso lo podríamos tener todos nosotros: somos bautizados. ¿Qué significa bautismo? La palabra bautismo, que procede de una palabra griega, significa, ante todo, sumergirse en el agua, meterse en el agua, hacer una plancha. Sumergirse significa, bautismo significa baño. De manera que eso es bautismo. Nos bañaron cuando nacimos. ¿Nos bañaron en qué? Dice Jesús en un diálogo, un hombre que se llamaba Nicodemo, fue la victoria del pueblo, Nicodemo, fue a hablar una noche con Jesús. Jesús apenas estaba comenzando su enseñanza. Y una noche, en esa época no había luz eléctrica, no había sino unas lamparitas de aceite pequeñas. ¿Quién sabe por qué Nicodemo, que era un hombre importante, escogió la noche para ir donde Jesús? En la noche, en esa época, no se hacían visitas. Todo era a la luz del día, porque no había cómo caminar. Pero bueno, Nicodemo debió ahí llegar tanteando a la casa de Jesús, y Jesús lo recibió. Y en el capítulo 3 de San Juan se nos cuenta algo de lo que conversaron Nicodemo y Jesús. Nicodemo dijo: oiga, usted es un hombre importante, porque usted no lo hemos visto en ninguna universidad. Uniminuto no había abierto todavía en esa época las aulas allá en Jerusalén, pero las abriremos con la ayuda de Dios un día. Entonces dijo: no, usted no ha ido a la universidad. Sin embargo, cuando usted predica, usted tiene mucha autoridad y además Dios lo ayuda. ¿Usted cómo hace? Cuénteme. Y Jesús le dijo a Nicodemo: oiga, le quiero comenzar diciendo una cosa. El que no nace del agua y del Espíritu Santo, ese no va a ver el reino de Dios. ¿Verdad que si usted creía, Nicodemo, que porque mucho estudiaba iba a estar con Dios? No, tiene que renacer del agua y del Espíritu. Nicodemo, que hay que volver a nacer. ¿Cómo será eso? Y le preguntó Nicodemo a Jesús: ¿y yo cómo hago para volver a nacer? Tengo que volver a hacerme pequeñito, a ir disminuyendo de tamaño. Y cuando esté pequeñitico, entrar de nuevo a las entrañas de mi mamá, para volver a nacer. Y Jesús le dijo: no me entendió nada. Hay que nacer, pero de otra manera. Dijo: del agua y del Espíritu Santo. Hay que nacer de arriba. Esa comprensión equivocada que había tenido Nicodemo, volver a nacer, Jesús en realidad lo que había dicho es nacer de arriba, nacer de lo alto. Únicamente que se dice, con la misma palabra griega, se dicen esos dos sentidos. Volver, es decir, renacer o nacer de arriba. Jesús dijo nacer de arriba, y el otro ante todo entendió renacer, volver a nacer. Y Jesús y Nicodemo comenzaron a hablar, y Jesús le dijo: es que el Espíritu Santo es algo especial. Es como el viento, porque ustedes saben que la palabra espíritu significa viento. Por eso nosotros, para indicar el viento que sale de los pulmones, que entra a los pulmones, decimos respirar. Ahí está, espíritu, respirar.
está hablando del viento que entra y sale, del aire que entra y sale. O decimos suspiró, o decimos expiró, o decimos está inspirado. Todo eso está aludiendo al viento que entra y sale de nosotros. Respirar, suspirar, inspirar, expirar, bueno, transpirar. Jesús dijo que había que nacer del agua y del Espíritu Santo. Y Jesús, a lo largo de su evangelio, vamos viendo cómo sigue hablando de una vida nueva, de que hay que volver a nacer, de que hay que nacer del agua y del Espíritu. Y a veces Jesús tomaba, para hablar del Espíritu Santo, se valía de un signo, el viento, que eso significa, ya les repito, la palabra espíritu significa viento en latín. En griego, espíritu o viento se dice neuma, y por eso decimos que tenemos neumonía, o que hay que arreglar un neumático, es decir, hay que llenarlo de viento. Entonces, Jesús empleaba la palabra viento, pero también empleaba la palabra agua, como acaba de decirlo, hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. Entonces, el agua, por ejemplo, un día nos dice, estaba Jesús en el atrio y dio un grito. Estaban pasando con una procesión, tal vez era el día de Pentecostés del año 30, estaban pasando con una procesión con unas cántaras de agua, recordando que ellos cuando estuvieron en el desierto se morían de sed, pero que Dios les había dado agua. Entonces pasaban y Jesús dio un grito y dijo, que el que tenga sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Y el evangelista dice, como dice la Escritura, esto estaba hablando del Espíritu Santo, porque la Escritura dice que de su corazón, de sus entrañas, iba a brotar un torrente de agua viva. Jesús sigue hablando, empleando esas dos figuras, viento o agua, para hablar de la presencia del Espíritu de Dios. Cuando Jesús murió, los apóstoles entendieron que había que estar bautizando a todos los seguidores. Y por eso en el primer sermón que San Pedro predica en Pentecostés, cuando les dice, ustedes mataron a Jesús, Dios lo resucitó, pero ustedes lo mataron, ¿cómo hicieron semejante tontería? Y ellos dicen, ¿qué hacemos? Ya eso pasó, pero ¿cómo enmendamos el problema? Y Pedro les dice, arrepiéntanse, háganse bautizar y van a recibir el Espíritu Santo. Los apóstoles comienzan a hablar de Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y ese día, por ejemplo, de Pentecostés, se bautizaron 3000. Así comenzó esto. Y se fue fijando esa ceremonia que llamamos bautismo, sobre todo al principio, en los 3-4 siglos primeros, se fijó de una manera especial, porque en esa época no se bautizaban niños pequeñitos como ahora. Puede que algunos los hubieran bautizado, pero normalmente el Evangelio comenzaba a predicarse y eran adultos y eran jóvenes grandes los que escuchaban el Evangelio y los que pedían ser bautizados. El chiquito no ni escuchaba ni podía hacer nada. Pero cuando el papá y la mamá comenzaron a hacerse bautizar, dijeron, no, bautícenlo también a él, bautícelo. Y así se hizo, así comenzó a organizarse en la iglesia lo que llamamos bautismo, que hoy se hace o con niños o con adultos, con pequeñas variantes de ritos. ¿Cómo se bautizaban, por ejemplo, en el siglo III, IV, V, cuando comenzó ya la iglesia a extenderse por todas partes? ¿Cómo se bautizaba la gente? El que estaba interesado en bautizarse tenía que ir donde el obispo y decir, yo me quiero bautizar. Entonces el obispo le decía, bueno, vaya preparándose, le voy a nombrar un padrino. Y le nombraban un padrino o una madrina a las damas. Ese padrino o esa madrina acompañaba a los que querían bautizarse durante 3 años. De manera que no tenían ninguna prisa de estar bautizando, sino prepárese, porque esto le va a costar, esto es difícil.
se preparaban 3 años. Es decir, el padrino, la madrina, los iban acompañando a todas las reuniones, a las fiestas, etcétera, y les decían: no, así no puedes manejarte, no tomes licor, no puedes estar yendo a casas de prostitución, no puedes. Tenían sus reglas. Hay un libro antiguo del siglo III que se llama La Tradición Apostólica, la escribió un mártir llamado San Hipólito, y ahí dice, pone condiciones para el bautismo, y dice, por ejemplo, si usted es maestro, renuncie o no lo bautizamos. ¿Por qué no bautizaban a los maestros? Póngale atención. ¿Por qué no? Porque básicamente para ellos lo que enseñaban en sus escuelas y demás era ante todo la literatura y la filosofía, química, ciencias, física, historia natural, eso no existía. Matemáticas, para ellos no existía mucho en el mundo antiguo, sino en pequeños círculos. Y toda la literatura que enseñaban era la Odisea, la Ilíada, y eso está lleno de la mitología pagana. De manera que enseñar literatura era decir que había hecho Júpiter y que hacía Marte y que hacía Venus y que hacía Saturno y cómo le había ido a Plutón en el... Bueno, entonces decían, no, usted ya no es para enseñar mitología, cambie de oficio. Decían, por ejemplo, usted conduce carros, renuncie o no lo bautizamos. ¿Por qué? Porque los carros de esa época eran carrozas de caballos y no era únicamente para hacer viajes, era sobre todo para correr en el circo romano, para apostar carreras, era como el autódromo de hoy. Entonces, cuando ustedes recuerdan, quizás han visto que esos anfiteatros romanos eran en forma de grandes elipses, y cuando llegaban a la punta de una de esas elipses, ahí había una estatua de Júpiter. Entonces el cochero que iba corriendo con el caballo tenía que ser hábil sin detener la carrera para no perder con el que venía detrás, tomaba incienso y se lo lanzaba a un pebetero que estaba encendido ahí frente a la estatua. Entonces era un acto idolátrico, era quemar incienso delante de una estatua de Júpiter. Entonces decía, no, cambie de oficio, porque si va a tener que estar idolatrando, no lo bautizamos. Usted es soldado, trate de cambiar de oficio. ¿Por qué? Porque el soldado, la lucha no era era lucha a muerte prácticamente. Usted es gladiador, en el circo era difícil también. Hay una prescripción rara, dice, usted tiene casa de citas, trate de cerrarla cuanto antes, pero trate. Entonces era curioso. Bueno, de manera que era exigente ser cristiano, era un honor que les iba a costar, no dinero, sino esfuerzo en la vida, cambio de costumbres. Y el padrino, la madrina, durante 3 años eran los que al terminar ese trienio, podían certificar, sí, este se está manejando bien, este ya aprendió, este ya cumplió. Entonces, al comenzar, cuando terminaban los 3 años, al comenzar el año, el obispo decía, eso lo hacían generalmente el 6 de enero, decía, a los que les toque ya bautizarse este año, den el nombre. Entonces había la ceremonia de dar el nombre. ¿Qué era dar el nombre? Era ir y allá en público, delante de los demás, inscribirse. Ponían cómo se llamaban y si querían cambiar de nombre, entonces qué nombre escogían. Y era como el compromiso. Yo, fulano, me comprometo, era un acto público. De eso lo que quedó como recuerdo es la fe de bautismo.
Ustedes saben que cuando aún si es un niñito pequeño lo van a bautizar, pues hay que ir a la parroquia a decir qué día nació, dónde nació, el nombre del papá, de la mamá, de los abuelos, de los padrinos, etcétera, para poderlo identificar. Pero eso viene de que antiguamente cada uno de ellos daba el nombre. Entonces ya entraban a la última etapa, que duraba más o menos un mes y medio. ¿Qué hacían en esa etapa? Esa etapa iniciaban, la marcaban lo que llamamos la cuaresma. Por eso cada año hay cuaresma, es el recuerdo de cómo ellos se preparaban al bautismo. Y el primer signo que les quedaba, que es ahora todavía dándole otro sentido, como nosotros iniciamos la cuaresma, es lo que hoy hacemos, la cruz de ceniza. Todo el mundo va a que le hagan la cruz de ceniza. Generalmente muchos cuando van piensan es en que se van a morir, porque una de las fórmulas que se dicen es: acuérdate, hombre, que eres polvo y en polvo te vas a convertir. Pero se aconseja ahora decir más bien: conviértete y cree en el Evangelio. Antiguamente le hacían una cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es como la firma de Cristo. Es como si Cristo dijera: este es mío, ahí le pongo mi sello. Así como ustedes toman un libro, un disco, y le ponen su nombre, su firma, para indicar, para que el vecino no se lo lleve con tanta facilidad. Entonces, aquí es Jesucristo el que nos pone la firma. Inclusive en muchas iglesias antiguas, cuando firmaban, es decir, cuando sellaban a la persona, le hacían la cruz en la frente, pero también en las manos, pero también en los oídos, también sobre los ojos, también en los labios, también en el corazón. Querían decir: a ver, que Jesucristo tome posesión de tu pensamiento. Ustedes generalmente cuando están en la misa y van a comenzar el Evangelio, entonces dice lectura del Santo Evangelio, y la gente comienza a hacer la señal de la cruz en la frente. ¿Para qué? Es diciéndole: Jesús, te doy mi pensamiento, quiero pensar en ti, quiero comprender esa lectura que están haciendo, la quiero entender, quiero hablar de ti, quiero que mis palabras tengan tu sello, quiero amarte, quiero que tú seas el amor de mi vida, quiero estar comprometido contigo. En esa época quiero oír hablar de ti, quiero trabajar por ti. Como dice el mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus obras, con todas tus palabras. Es eso, marcarse con la cruz, es decir, yo le pertenezco a Él, yo estoy comprometido con Él. Yo les aconsejaría a ustedes, no virtual sino presencialmente, que cuando hagan la cruz le den un sentido profundo, porque hay gente que, por ejemplo, pasa del Santísimo y dice: ¿qué hizo? ¿Para qué hizo eso? ¿Qué sentido tiene? Si yo soy de Cristo, hago la cruz, la beso, estoy besando la cruz de Cristo, pero fuera de eso, pegarse un rasponcito ahí en los labios no tiene sentido de nada. Somos marcados por la cruz. Hay, curiosamente, muchos hermanos evangélicos dicen: no haga la cruz, porque la cruz es signo de la muerte. Pues claro, de la muerte que se volvió vida. Es el madero donde lo crucificaron a Él,
pero para Él darnos a nosotros perdón y vida. De manera que la muerte es como si fuera en arte abstracto, la muerte, la cruz es el mejor signo de Jesucristo. Es la mejor representación de Jesús. No está el cuerpo. En la cruz ustedes han visto, no sé, ahí está en el MD, la cruz del minuto de Dios. Es original, porque está toda ladeado el palo horizontal. ¿Por qué? Yo les conté quizás el otro día. El padre García Herreros, cuando hacía el minuto de Dios, tenía siempre una cruz de fondo. Pero un día llegó a la Inravisión a hacer el programa. Le dijeron: padre, excuse, el estudio está ocupado, tenga la bondad de hacer el minuto de Dios, lo grabamos en otro salón. Entonces fue al otro salón, pero ahí no había cruz. Y él dijo: ¿cómo hago? Pues el minuto de Dios debe tener esa característica, me gusta que la tenga siempre. Entonces un obrero, y lo conocí personalmente, pero no recuerdo el nombre. Lo conocí porque él mismo fue el que me contó: padre, yo fui el que. Bueno, entonces un obrero, había una pila de leña, cogió 2 palos y un machete, cortó uno más grande, uno menor, y con un alambre los amarraron. Y se formó la cruz. Únicamente que el palo horizontal, como era una rama, hay una parte que está más cerca del tronco y otra que va más hacia la punta. Pues la parte más cercana al tronco es un poco más gruesa que la otra. Y como estaban amarradas con alambre, poco a poco, no ese día, pero poco a poco se fue inclinando, y algún día que el padre la vio así, ya dijo: oiga, pero es más curiosa, es más bonita, póngale clavos para que no se siga inclinando. Y quedó, se formó la cruz del minuto de Dios, que es el logo nuestro, es el emblema nuestro. Nadie lo hizo, se formó. Lo que lamento es no recordar el nombre del obrero que lo cortó, que cortó los árboles, que cortó las ramas. Pero la cruz que tenemos allá, o la cruz que hay por todas partes, esa la tenemos que tener aquí adentro. Es decir, nos marcaron. Nosotros somos hombres, mujeres sellados con la cruz de Cristo. La espiritualidad nuestra es saber que esa cruz es el signo de Jesucristo, que nosotros debemos tener a Jesús, que la vida del cristiano, y eso es espiritualidad netamente budista, es alrededor del Señor Jesús. Ustedes pueden venerar a todos los santos del cielo y a los ángeles, pero el fundamental es Jesús. De manera que si son devotos de San Cayetano porque les da pan, o de San Antonio porque les busca las cosas perdidas, o de Santa Rita de Casias, que es la de Imposibles, ¿cuál es el suyo? Usted que es esposo, que es amigo de San Antonio, etcétera. Pero el fundamental es Jesús. Y seguramente con distintos matices volveremos a estar insistiendo en eso. Bueno, entonces así comenzaba. San Agustín dice a los que estaban marcados: ya usted de la casa, es decir, ya usted de Cristo. Todavía hay que seguir unas ceremonias, unos ritos, unas oraciones, pero ya usted de Cristo, es decir, ya Él lo marcó. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 1 que nosotros somos llamados a ser de Jesucristo. El catecismo Astete, que era el que estudiábamos los viejos, decía: ¿qué quiere decir cristiano? Decía: hombre de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué nos llamamos hombre de Cristo? ¿Por qué? Porque Él nos conquistó con su sangre, en el bautismo lo recibimos, somos de Jesucristo. Si ustedes quieren por devoción llevar una crucecita al pecho, muy bien, háganlo, pero lleven en el corazón, pues, fundamentalmente. Lleven en el corazón. Marcaban con la señal de la cruz, y
curioso, después, al morir, en la unción de los enfermos, nos vuelven a hacer la señal de la cruz en el cuerpo, en las manos, en los pies, etcétera, pidiendo al Señor que nos reciba, de manera que preparémonos, dejemos que nos marque, pero que nos marque el corazón. En la Escritura ustedes habrán escuchado leer, o lo habrán leído personalmente, que los judíos tenían un signo en la carne, que era lo que llamaban la circuncisión, y ellos creían que todo varón tenía que hacerse circuncidar, porque ese era el signo de que eran del pueblo de Dios. Y San Pablo, San Pedro van a decir, en la Biblia lo leemos, no, ya no hay que hacerse circuncidar si no quieren, ya eso no es el signo de que son del pueblo de Dios, el signo es que lo tengan allá en el corazón, el signo es espiritual. Nosotros los católicos, los cristianos en general, no nos caracterizamos por tener una medallita o una insignia, así sea muy linda, de Jesús, de la Virgen, de San José o de quien se sea. No, la característica realmente es el amor. Dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La unión, dice, Padre, que sean uno, como tú en mí y como yo en ti, que ellos sean perfectos en la unidad para que el mundo crea. Por eso aquí al salir en el patio principal, cerca al edificio que llamamos Juan Eudes, hay una placa que dice, la norma de las normas es la caridad es lo mismo que amor. La norma de las normas es el amor. Qué maravilloso sería que ustedes, todos los profesores de virtual, y también los de presencial, y también los administrativos, y también los, cualquiera sea el oficio que tengan, y también los de las otras entidades del minuto, hubiera fraternidad entre todos, aprecio entre todos, solidaridad entre todos. Y ojalá lo hubiera también en todo el país. Ahora no es porque firmemos un papel en La Habana que se haga la paz. La paz es porque es una obligación nuestra. La paz es porque es un compromiso de todos. La paz es porque la violencia es perfectamente lejana de la ley cristiana. Hay gente que dice, generalmente cuando se confiesa la gente, entonces no falta algún pecado de tipo sexual que hay que confesar. No, el principal pecado, cualquiera que sean los pecados, pero el principal es el pecado de odio, el pecado de violencia, el pecado de desamor. Eso es lo que tenemos todos que insistir. Se marcaban con la señal de la cruz. Y comenzaba, les dije, una cuaresma que era un tiempo de preparación para el bautismo. Se reunían para hacerlo los miércoles y los viernes por las mañanas, a las 6, porque en esa época no había luz eléctrica. Entonces lo normal era que cuando salía el sol se levantaban y iban a las reuniones. Pero ya cuando iba cayendo la tarde, a las 6 iba poniendo oscuro, la gente ya no se reunía, se reunían en las casas, se reunían en las familias, y por eso le dieron a las familias el nombre de hogar, porque hogar significa hoguera. Hogar es el lugar de la chimenea donde está más caliente el fuego. Entonces la gente a las 6, sobre todo cuando llegaban las épocas de invierno en el hemisferio norte, la gente se reunía por la noche a las 6, a las 7, todavía no se querían dormir, entonces prendían la chimenea y se reunían en el hogar, es decir, en la chimenea encendida. Y por eso ojalá que en las casas de ustedes haya un buen hogar, pero ya no necesariamente porque prendan la chimenea, que ya tal vez no se use, sino porque haya el calor
del diálogo, de la amistad, de la comprensión, del cariño, y que el hogar esté siempre encendido y que no sea, no llegamos ahí y ya nos encerramos a ver televisión cada uno en la habitación y ya ni nos hablamos por la noche. No, el hogar es la reunión alrededor del calor. Se reunían por las mañanas para ir hablando de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ahora vuelvo sobre eso. Pero también, como todos, a pesar de que hubieran hecho 3 años con los padrinos, tenían defectos, entonces había que orar para que Dios les ayudase a superar los defectos. Y como en esa época, una manera de hablar, a ver si no me confundo o no los confundo, ellos, sobre todo los judíos, tenían una manera de hablar, y era que daban a las causas de las cosas, le daban el nombre de espíritu. Entonces, si usted, por ejemplo, tenía ira, es que usted tiene el espíritu de ira. Lo cual no quiere decir que hubiera un demonio allá inspirándole la ira, sino que era que usted, en su temperamento, en su manera de ser, era llevado a tener rabia y a irarse. Y usted tiene el espíritu de pereza. No era un demonio allá arrolletado que era perezoso, sino que el perezoso es usted, pero su manera de actuar lo llevaba a la pereza, su temperamento, su educación, sus costumbres, su carácter. Entonces ellos comenzaban a decir, saquémosle el espíritu de pereza, es decir, oremos por esta persona para que tome conciencia de que así, llena de pereza, no va a hacer nada en la vida, y motivémosla para que se vuelva diligente. Pero si era iracundo, pues pidámosle al Señor para que comprenda que no es a base de mal genio y de rabia como va a hacer las cosas en la vida, sino a base de paciencia y de bondad. Y así cualquier defecto que pudiera tener la persona. Entonces ellos oraban durante la Cuaresma, iban orando para que Dios le ayudara a vencer eso. Y por eso, para recordarles, quedaba, aunque ya casi no se usa, que los días miércoles y viernes de Cuaresma no se comía carne. Mire, para que le cueste algo y para que esté recordando de que tiene que vencerse. De manera que la Cuaresma era como un gimnasio espiritual, donde se iba a hacer ejercicio para superar determinadas faltas. Y eso culminaba con una ceremonia, con una oración, en la cual se usa todavía en los bautismos aún de niños, en la cual se tomaba un aceite que se llama el óleo de los catecúmenos, y con ese aceite a los niños se les hace aquí una cruz con aceite. ¿Por qué? Porque decían, oiga, es que la vida es como una lucha, es como un combate. Y cuando ellos tenían lucha, tenían combates en el circo, bajaban los gladiadores, era una lucha cuerpo a cuerpo, era lucha libre. Entonces ellos se embadurnaban de aceite para que si el contrincante los tomaba, por ejemplo, el brazo, entonces el brazo se zafara fácilmente. Entonces el aceite era como un símbolo de que estaban preparados para la lucha y para escapársele al enemigo. Y por eso cuando al catecúmeno le hacían con una cruz y aceite, lo ungían, dice, Señor, en toda la lucha que va a tener a lo largo de la vida, cuando esté más joven y adulto y anciano, etcétera, va a tener tentación y problemas, ayúdale en esa lucha. Era un signo material para aludir a una oración, a una petición que tendría trascendencia a lo largo de todos los días.
Todavía se usa con los niños, es, Señor, ayúdale en esa lucha. Líbralo del pecado que tenga ahora y ayúdale a lo largo de la vida. Cuando ustedes tengan tentaciones y dificultades y se dejen llevar del temperamento, que aunque todos lo tienen muy bueno, hay uno que otro que no. Entonces, cuando se dejen llevar de la pereza, cuando se dejen llevar de la codicia, cuando tengan un deseo de fallar, así sea oculto en la vida, oiga, díganle, Señor, líbrame de esto, pídanle, ayúdame. Es un combate en el que estoy, sácame vencedor. Pero no es únicamente que Dios me libre, es que yo también trabajo. Por eso quedan 3 renuncias. Se dice, usted renuncia a Satanás, renuncia a sus pompas, o al mundo, a sus obras. Hay distintas maneras de hacer esa pregunta. Es decir, ¿usted se compromete a luchar contra el mal? ¿Usted renuncia? Porque el verbo que se usa es renuncia. Entonces dice, ¿usted renuncia al pecado? Sí, renuncio. Pero que sea una renuncia irrevocable. A veces hay gente que renuncia y dice, ojalá no me acepten. No, esto es yo quiero renunciar. De manera que, ¿por qué? Porque eso lo significaban de esta manera. Le pedían a la gente toda que se pusiera mirando hacia el lado de Occidente. Entonces todos mirando a Occidente. Y les decían, ¿usted renuncia al pecado? Sí, renuncio. ¿Usted renuncia a las seducciones del mal? Sí, renuncio. ¿Usted renuncia al crimen, a lo que sea? Sí, renuncio. Conviértase. Les daban media vuelta. Convertirse es dar media vuelta. Como recuerdan por lo menos los señores cuando hacían gimnasia o cuando estuvieron en el año del ejército, que les gritaban, ¡conversión a la derecha! Y la tropa que estaba marcando iba volteando a la derecha o a la izquierda. Allá estaban volteando a Occidente y les decían, ¡conversión a Jesucristo! Entonces, al oriente. ¿Por qué al occidente? ¿Por qué al oriente? Ustedes saben que por el occidente se muere el sol, es decir, es el símbolo de la oscuridad, el símbolo de la tiniebla, y por eso le pusieron ese nombre. ¿Por qué? Porque occidente, en latín, matar se dice occidere, por eso un muerto es un occiso, y por eso occidente es por el que mata el sol, por el lado donde muere el sol, y oriente es nacer, nacimiento, por eso el orto, por eso el aborto es un no nacimiento normal. Entonces estaban mirando al occidente, por donde muero. Renuncia a la muerte, renuncia al pecado, renuncia a la tiniebla, renuncia a la seducción, renuncia a la equivocación, renuncia al error. Sí, renuncio. Oriente, yo me adhiero a ti, Señor Jesús. Esa triple renuncia la hizo mi papá y mi mamá, mi abuelo y mi abuela, mi padrino y mi madrina, mis tíos y todos los que hayan ido al bautismo el día en que yo estuve, la hicieron en nombre mío. ¿Por qué? Porque yo no podía hablar, ni entendía de qué se trataba. Entonces ellos se comprometieron por mí, me prestaron la boca, me prestaron el corazón, así como me habían prestado las piernas para llevarme cargado. Pero cuando usted crece ya nadie le puede prestar las piernas. Si usted no va, no vale. Cuando usted crece ya nadie le puede prestar el corazón. Si usted no renuncia, no renuncia. Ya no vale que otro lo diga por usted, a no ser de que tenga un papel firmado diciendo lo autorizo, ¿para qué? Le doy pleno poder. De manera que eso que hicieron los padres y padrinos, uno lo va asumiendo en la vida por la educación del hogar. Y el papá y la mamá y los que lo hicieron bautizar se comprometen a irlo educando para que sepa a qué se comprometió.
Pero ustedes, profesores, todos ustedes, aquí ya nadie lo puede hacer por ustedes. Si se comprometen, son ustedes. Si creen, son ustedes. Esa era como la ceremonia de la renuncia. Entonces, yo renuncio, y oran por mí y me ungen con aceite, y ese es como el símbolo de que nosotros morimos al pecado. San Pablo lo enseña en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, diciendo que nosotros, al ser bautizados, participamos en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. En la muerte, es decir, queremos que se desarraigue en nosotros toda maleza de pecado. En la resurrección queremos vivir una vida nueva. El problema de nosotros es que hoy estamos para el occidente y nos volteamos al oriente, y al otro día volvemos para el occidente, y al otro día, y estamos como un trompo. De manera que la invitación es, a ver, dejemos de ser trompos. Y no es viernes cultural, domingo de precepto. Viernes cultural, domingo de precepto. ¿No? Llego por ahí un cuarto de hora. Entonces, rápidamente. Luego entonces le preguntan si es un niño o alguien. En esa época eran hombres y mujeres ya adultos. Entonces, bueno, ¿quiere ser bautizado? Sí. Y quiero que me bañen. Entonces, se despojaba de sus vestidos. Despojarse del vestido significa, me quiero quitar todo lo que me había caracterizado de equivocación, de pecado, de lejanía de Dios, al quitarme el vestido. Es como cuando el hijo pródigo llegó al hogar, en San Lucas 15 lo cuentan, que apenas llegó con ese vestido harapiento, después de caminar desde donde estaba hasta la casa del padre, el papá dijo, cambien el vestido a este muchacho. Entonces se emplea en la Biblia esa expresión, un vestido nuevo, o se dice, revístanse de Jesucristo. Entonces se quitaba el vestido y entraba a una piscinita bautismal. El bautismo lo daban siempre en una piscinita, no era así una poncherita nomás, sino o un río, pero al principio una piscinita. En las iglesias había una pequeña piscina, dos inclusive, a la derecha y a la izquierda, hombres y mujeres. Entonces entraba a la piscina. Cuando estaba en la piscina, sumergido en la piscina, el diácono, el obispo, el padre, el que lo bautizaba, le ponía las manos en la cabeza. Le decía, ¿usted cree en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. Entonces lo hundían en el agua. Yo te baño, es decir, yo te bautizo en el nombre del Padre. Salía. ¿Y usted cree en Jesucristo, su único Hijo? Sí, creo. Yo te bautizo en el nombre del Hijo. ¿Y usted cree en el Espíritu? Sí, creo. Yo te bautizo en el nombre del Espíritu Santo. Triple inmersión, en honor de los 3 días que Jesús estuvo en el sepulcro. Yo te bautizo, yo te baño en el nombre. ¿Por qué decimos nombre? Era una manera de hablar que tenían los antiguos. Pero nombre para ellos significaba la persona. Entonces, el nombre de él es Edgardo. Es decir, él es Edgardo. Ellos creían que al darle el nombre a una persona, el nombre indicaba lo que era. Por ejemplo, Simón era un pescador. Jesús dijo, yo de este hago la base de la iglesia, una piedra. Usted se va a llamar Pedro, porque él va a ser piedra. El nombre indica lo que se es. Saulo era el nombre de San Pablo.
Saulo, y Saulo era el nombre de un rey de Israel, pero él dijo no, Paulo. ¿Por qué? Porque Paulo quiere decir pequeñito, y dicen que él era pequeño de estatura, pero también humildemente decía, no, yo no soy nada, el que vale todo es Cristo, póngame a mí, pequeño, Paulo. Cambiaban de nombres. Abraham significa padre, pero no, es que es el padre de todos los que creen. Abraham, porque es el padre de todos. Se cambiaban el nombre. Ya después eso como que pasó. Claro, usted puede ser, dicen de Alejandro Magno, que se encontró con un soldado que tenía miedo de ir al ejército, a la batalla, y le dijo, y se llamaba Alejandro como él, y le dijo, ¿cambia de manera de ser o cambia de nombre? Como diciendo, si se llama así, tiene que. Claro. Entonces, a ver, yo te bautizo en el nombre del Padre. ¿Qué significa? Mira, yo te quiero meter en el Padre, yo te quiero meter en el amor del Padre, yo quiero que tú te comportes como un hijo del Padre, yo quiero que tu relación con el Padre sea algo espléndido, de manera que tú te enorgullezcas de tener semejante Padre y tú seas siempre hijo de ese Padre. Yo te bautizo en el nombre del Hijo, es decir, yo te bautizo en Jesucristo, yo te meto en Jesucristo, como si fuera una piscina, te metes en el amor de Jesucristo, que lo que te identifique sea Jesucristo, que tu carnet de identidad tenga la figura de Jesucristo, que tú seas Jesucristo, que tú seas cristiano, es decir, ungido ante todos los demás. Yo te bautizo en el nombre del Espíritu, es decir, como si fuera una piscina, o como dice Pablo, todos hemos bebido del mismo Espíritu. Es decir, que Él esté dentro de ti, que tú estés con Él, que haya una relación definitiva, que tú seas un hombre o una mujer del Espíritu de Dios. Que tus palabras, tus miradas, tus acciones, tus actitudes, de tal manera reflejen que tú eres de esa familia. Como un niño de ustedes, un hijito. Ah, no, hombre, usted es Gómez, usted es Pérez, usted es decir, el apellido, el nombre, debe marcar de alguna manera la conducta de la persona. Usted que tuvo semejante papá, usted que es hijo de semejante persona. Yo me imagino que ustedes han oído a veces esa expresión, pero yo la he oído. El otro día hablaban de un político, de un hombre más o menos reconocido en el país, que se la daba de anticlerical, de ateo, de un montón de cosas. Y oía a unas personas de aquí en Bogotá que decían, pero ese que es nieto de don fulano, que era el hombre que era como el dechado. Es decir, no todo el mundo hereda, pero estamos invitados a hacerlo. En pocos minutos más les termino. Entonces, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces salían de la piscina y el padrino o la madrina los estaba esperando ahí al salir de la piscina, y de regalo les tenía un vestido blanco que se llama el alba, porque es la blanca, la túnica blanca, el alba. Entonces quedaban revestidos de blanco, y ese día todos los bautizados estaban de blanco, pero como no bautizaban sino una vez al año, el sábado santo por la noche, entonces al domingo de resurrección ellos todos de blanco, y cada uno que guardaba su vestido después de hacerlo lavar, lo guardaba todo el año, ese día todo el mundo de blanco. Por ejemplo, se dice de la ciudad de Constantinopla en el siglo IV, se dice tota civitas de albabat, toda la ciudad estaba vestida de blanco. Entonces los bautizados antiguos, los nuevos, era como el uniforme de fiesta, era como si fuera la armada, todos de blanco.
Entonces se ponían vestido blanco porque entre los romanos el vestido blanco era el vestido que se ponían los generales cuando ganaban las batallas. Así como nosotros cuando vamos a un entierro nos ponemos vestido negro, así ellos cuando había una victoria era el vestido blanco, era como la camiseta de la selección Colombia, de blanco todos. Entonces todos, y les daban un cirio y les decía que así brille sus obras delante de los hombres, para que cuando venga Cristo usted salga con los cirios encendidos a su encuentro. A ver, yo no sé qué les haya podido quedar de todo lo que, porque está hoy sobre las 9, qué les haya podido quedar de esto, pero eso es como el fundamento de la espiritualidad budista: ser bautizado, comportarse como bautizado, recordar. ¿Por qué? Porque para que aprendan mejor, no digan yo fui bautizado hace 10, 20, 30, 40, 50 años, sino yo soy bautizado desde hace 10, 20, 30, 50 años. Es decir, somos bautizados. No fue algo que se hizo y pasó, no, es algo que nos metieron en la piscina para que nos quedemos en la piscina bautismal. Ustedes saben que si a un pescadito, a un pez, lo sacan del agua, se asfixia. Si a nosotros nos sacan del agua del Espíritu, nos asfixiamos. Estamos para vivir ahí. Ese es nuestro elemento. De manera que somos bautizados. Ahí tenemos que estar viviendo. Y por eso todos ustedes, queridos profesores, queridos administrativos, lo que estén desempeñando, a ver, ¿qué tal que lográramos aquí en el minuto, con ustedes y con todos, que todos nosotros viviéramos de acuerdo a ser bautizados? Que todos viviéramos como hijos de Dios, que todos viviéramos como comprometidos con Cristo Jesús, que todos viviéramos como hermanos en el Espíritu de Dios, que todos viviéramos como miembros de una gran familia espiritual que es la iglesia. Tendría que haber amor, fraternidad, solidaridad entre todos. Eso no quiere decir que tenemos que tener unas actitudes solo de oración y demás. No, la oración es una dimensión importante, pero la vida toda, pero la vida es vida de cristianos. Esa es la base, vida de bautizados, vida de hombres que han sido amados por Dios, sellados por Jesucristo y vivificados por el Espíritu Santo. Ojalá que ustedes siguieran, pues no sé el mes entrante qué otro tema tendrán, pero de todas maneras, por supuesto que la espiritualidad budista, esta es como la base, pero de ahí sigue la relación con Cristo, sigue la relación en la iglesia, y algo que se los digo en 2 palabras nomás, puede ser que un día tenga el tiempo de molerles más la explicación. Ustedes, por el bautismo, al final se les hace una cruz aquí en la cabeza, con un aceite que se llama el crisma. Por eso cuando se caen y se aporrean la cabeza dice, se rompió el crisma, es porque ahí les echaron crisma. Y se dice, oiga, que usted se parezca a Jesucristo, que es sacerdote, profeta y rey. Es decir, por el bautismo estamos invitados a parecernos a Jesús, que cuando nos vean digan, oiga, este es como Jesús, este actúa sirviendo a los demás, ayudando a los enfermos, tendiendo la mano a los pobres, como Jesús. Este es como Jesús, este es sacerdote, ustedes son el pueblo sacerdotal. Es decir, los que le pueden orar a Dios, los que pueden bendecir a Dios, los que pueden ofrecerle a Dios la vida. Un pueblo sacerdotal, un pueblo profético, un pueblo que pueda hablar de Dios y del Evangelio y de la libertad y de la honradez y de los valores. Y un pueblo real, es decir, un pueblo que sea capaz de vencer las dificultades y las tentaciones y responder
al sueño que Dios ha tenido sobre cada uno de nosotros. Bueno, los dejo descansar y hasta un mes si Dios quiere. Que Dios los bendiga. Ella se quiere volver a bautizar. Sí. No, no se puede bautizar sino una vez, porque ya le dije, usted es bautizada. Lo que puede ser es darse cuenta de lo que es el bautismo y comenzar a pedirle: Señor, ayúdame a que yo viva esa gracia del bautismo. De manera que no es volver a bautizarse, sino revivir, actualizar el bautismo que ya recibiste. Bueno. Muchas gracias, Padre Diego. Aquí tenemos entonces ya, después de la historia que conocimos de los eudistas, ahora tenemos un fundamento básico, el bautismo. Eso es propio de la espiritualidad eudista, y hoy nos hemos sumergido profundamente en el significado, pero más que en el significado, en lo que es vivir auténticamente el bautismo.